Amados hermanos en Cristo, a través de la figura de Dorcas, que es la protagonista del pasaje de hoy, vamos a descubrir una faceta distinta de la bondad. Dorcas, también conocida como Tabita, era una discípula del Señor que residía en la ciudad portuaria de Jope. En aquel tiempo, la iglesia de Jerusalén enfrentaba una feroz persecución que obligó a los creyentes a dispersarse en todas direcciones. Algunos de ellos se establecieron en Jope, convirtiendo a esta ciudad en uno de los puntos claves para la difusión del Evangelio. Si consideramos el entorno social de aquella época, nos daremos cuenta de que mantener la fe en ese lugar no era algo sencillo. Por ejemplo, Esteban había muerto apedreado por el solo hecho de predicar el mensaje de Cristo. Quienes creían en Jesús eran expulsados de las sinagogas y marginados por su propio pueblo. No solo enfrentaban el rechazo de los suyos, sino que también padecían la opresión de vivir bajo el dominio del Imperio Romano. A pesar de esas circunstancias, esta mujer mantuvo su integridad espiritual, aun cuando eso, en repetidas ocasiones, le significó poner en riesgo su propia vida. En medio de adversidades tan severas, lo habitual es que las personas apenas tengan la fortaleza espiritual necesaria para mantener su propia fe. Sin embargo, Dorcas, con un celo admirable, no solo se mantuvo firme, sino que se dedicó a extender el Evangelio mediante actos de bondad y de sacrificio. Como una discípula de fe inquebrantable, su labor podría compararse hoy con quien pastorea y cuida con amor otras almas. Dorcas extendió su mano de ayuda con ternura a los desvalidos y a quienes estaban en necesidad y no encontraban consuelo en ningún otro lugar. La Biblia destaca que ella abundaba en hechos de bondad y de caridad. Es decir, su vida no se limitaba a dar limosnas, sino que se entregaba por completo a ganar almas y a cuidar con esmero de cada persona. La verdadera razón por la que Dorcas pudo dedicarse con tal fervor a esta labor fue que en su corazón sobreabundaba la bondad de Dios. Su bondad no era algo ocasional, sino era un estilo de vida. No obstante, a pesar de sus obras tan encomiables, un día Dorcas murió. Es una realidad que todos, tarde o temprano, enfrentaremos al final de nuestra vida. Ahora, ¿cómo reaccionó la gente ante su muerte? Aquellos a quienes Dorcas había bendecido, clamaron a Dios, suplicando que le devolviera la vida. Esta escena es un fiel reflejo del impacto residual de su amor. Y Dios resucitó a Dorcas y dejó que este suceso quedara registrado para siempre. Esto nos muestra lo que realmente agrada al Señor y nos dice, además, que el buscar y hacer su voluntad desata bendiciones maravillosas que superan cualquier capacidad humana. Esto no significa que deba orar pidiéndole a Dios que, como puede resucitar a los muertos, haga lo mismo con sus familiares. A través de este milagro debemos comprender con claridad lo que es la justicia de Dios y cómo esta mujer alcanzó esa gran bendición, porque Dios se agradó de su vida de servicio. Tras la muerte de Dorcas, quienes habían sido objetos de su favor, enviaron a 2 hombres a buscar a Pedro, quien se encontraba en un pueblo cercano. Ante este llamado urgente, el apóstol, quien ya había manifestado anteriormente ese poder y autoridad de Dios para resucitar a los muertos, respondió y acudió de inmediato. Esto fue posible porque Pedro ya conocía bien el testimonio de Dorcas, sus actos de bondad, su caridad y su profunda devoción por el Señor. Por eso acudió a ese llamado. Pedro no podía ir a todo lugar donde un creyente hubiera fallecido. Para un apóstol de su jerarquía y posición, no era habitual ni usual que respondiera a una petición de esa naturaleza. Sin embargo, este pasaje nos revela lo consagrada que había sido la vida de esta mujer para el Señor, y cómo su testimonio había llegado a oídos del apóstol Pedro de una forma tan clara que al ser llamado, no dudó en ir. Al llegar, las viudas que estaban allí rodearon al apóstol llorando, mientras le mostraban las túnicas y mantos que Dorcas había confeccionado con sus propias manos cuando aún estaba con ellas. Al traer aquellas prendas, era como si estuvieran elevando un ruego silencioso pero ferviente para que Dios volviera a la vida a Dorcas. Sin duda,
Dorcas había vivido una vida inspiradora, trascendental y ejemplar. Nuestro Señor, desde el cielo, debió sentirse muy complacido al observar tanto amor. Sus buenas obras conmovieron el corazón de Dios y como resultado se manifestó esa asombrosa bendición, su resurrección. En este punto, debemos comprender por qué Dorcas pudo recibir una bendición tan extraordinaria. La clave está en que practicó la bondad que agrada a Dios. La demostró con hechos positivos que ayudaron y salvaron a muchas almas. Sus acciones se mantuvieron firmes incluso en un entorno más que difícil, y fue esa constancia la que trajo alegría al corazón del Padre. Y es que la bendición no viene por un acto aislado, sino por una vida de fidelidad perseverante. Supongamos que usted hace el bien solo un par de veces, o que deja de ser bondadoso en tiempos difíciles. Si es así, su obra no será perfecta y, como consecuencia, no podrá ser receptor de la plena bendición de Dios. Por favor, tenga presente que, si sembramos hechos de bondad con constancia, podremos cosechar sus frutos en el momento más oportuno, justo cuando más los necesitemos. ¿Recuerdan cómo oró el rey Ezequías cuando estaba enfermo y a punto de morir? En Segunda de Reyes lo leemos a partir del versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor, diciendo: Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Dios lo consoló, diciendo que había oído su oración y visto sus lágrimas. Le prometió que lo iba a sanar y le concedió más años de vida. De la misma manera, las acciones que agradan a Dios se van acumulando en el cielo, una por una, y serán como una buena siembra que a su tiempo cosecharemos como respuestas a nuestras peticiones. Existen múltiples formas de agradar a Dios con nuestras obras y hechos. Más allá de la asistencia al prójimo, el servicio abnegado y la evangelización, hay muchas otras maneras de complacer a Dios. La oración es una de ellas. Nuestro clamor ferviente por su reino y su justicia se irá acumulando como un tesoro o un ahorro en el cielo, como si fuese un fondo espiritual ante Dios. Hay quienes se ganan el amor de Dios intercediendo constantemente por la Iglesia, por sus pastores y por los demás miembros. Nuestros esfuerzos por evangelizar y nuestra fidelidad serán recompensados y Dios responderá nuestras oraciones y nos bendecirá en esta vida, así como con grandes galardones en la eternidad. Debemos recordar que la actitud del corazón mueve la mano de Dios. Nuestras acciones no solo se acumulan como recompensas celestiales. A medida que seguimos sembrando estas obras y nuestra copa se llene hasta desbordar, se transformarán en respuestas a nuestras peticiones y en bendiciones tangibles que impactarán nuestra vida. Nuestro Padre transformará esa fidelidad, esa devoción y ese esfuerzo por evangelizar en provisión sobrenatural y abundante que necesitamos en nuestra vida diaria. Hay quienes logran conmover el corazón de Dios al evangelizar con pasión y amor genuino por las almas. Hay varios ejemplos de pastores con esta dedicación en nuestra iglesia. Tras su primer encuentro con el Dios vivo, se entregaron por completo a la tarea de evangelizar. Algunos de ellos padecían de graves dolencias. Sin embargo, al asistir a los cultos de sanidad que efectuamos periódicamente, se arrepintieron de todo corazón de sus transgresiones, y Dios los sanó. A partir de ese momento, testificaron por doquier de cómo Dios los había sanado, y muchos otros que aún no eran pastores, pero que habían sido sanados milagrosamente por compartir el Evangelio, recibieron el llamado para ser ordenados como pastores. Desde ese momento, sus vidas cambiaron. No solo han continuado evangelizando con esa misma pasión, sino que han guiado a los miembros de su célula o distrito para que también compartan el Evangelio con diligencia y sirvan con fidelidad. Cuando hay un siervo o servidor apasionado por evangelizar, el lugar donde está se enciende con el fuego del Espíritu Santo.
Los colaboradores a su alrededor se contagian de ese entusiasmo y comparten con denuedo el mensaje de salvación. Como saben, los servidores de cada distrito o subdistrito se reúnen cada sábado para evangelizar. Gracias a esto, traen a la iglesia nuevas almas que Dios ha preparado de antemano. Por ejemplo, un día, mientras evangelizaban en las calles, alguien se les acercó y les sugirió que usaran algunos productos que quería donar para evangelizar. Eventualmente, esa persona se convirtió en miembro de nuestra iglesia. Hasta hoy, continúa colaborando con los miembros de su célula, donando sus productos de manera desinteresada para obsequiarlos al evangelizar nuevas almas, imitando perfectamente la actitud de Dorcas. Como podemos ver, Dios toca a aquellos que tienen ese corazón dispuesto para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Cuando los líderes y miembros de la célula se unen en este esfuerzo compartido, Dios envía a las almas que han de ser salvas. Hay algunos que comparten la palabra de Dios para intentar retribuir en algo la gracia recibida de parte del Señor. Otros se ofrecen como voluntarios para servir a Dios y a la Iglesia en diversas áreas. Sin embargo, lo que debemos notar aquí es que Dios recibe nuestra fidelidad con alegría solo cuando servimos por amor y con gratitud por su gracia. Si al servir lo hacemos a regañadientes, con enojo o resentimiento, no estaremos acumulando tesoro alguno en el cielo. Algunos muestran actos de bondad y fidelidad buscando ser reconocidos. No obstante, la razón por la que Dorcas recibió una bendición tan grande fue muy distinta. Ella no calculó ni condicionó su generosidad como trueque por su sanidad o por alguna bendición económica o recompensa celestial. Su amor por Dios y por el Señor eran tan grandes que simplemente su gratitud por servir desbordaba su corazón. Sin importar si era vista, reconocida o elogiada, ella actuaba con bondad. Por eso, Dios recibió con agrado su ofrenda de servicio y fidelidad y le concedió la bendición de volver a la vida. Hermano, si en algún momento sirvió con fidelidad, pero dejó que su pasión por el Señor se enfriara por sentirse cansado o agotado, su obra no será perfecta. Ahora hablemos de otro acto de bondad significativo, y es la de construir un santuario o templo para nuestro Dios. El capítulo 1 de Ageo dice: «Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado». Dios se complace cuando sus hijos se esfuerzan por construir un nuevo templo, donde podrán adorarlo y donde Él será glorificado. Por cierto, tanto el templo de nuestro corazón como el santuario en tanto edificio son importantes. Por eso, en 1 Corintios leemos: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Al mismo tiempo que nos dedicamos con esmero a edificar el santuario de Dios orando y ofrendando, debemos ocuparnos también en limpiar nuestra vida espiritual, despojándonos de toda maldad, para que el templo de nuestro corazón sea una morada pura. En este proceso, no solo acumularemos recompensas celestiales, sino que también Dios nos bendecirá abundantemente en este mundo. Hemos visto que para que Dios responda a nuestras oraciones, primero debemos buscar lo que más le agrada y esforzarnos en la edificación de su casa, que es sin duda alguna una obra que le complace en sobremanera al Señor. Ahora sabemos que la forma más sabia y segura para que Dios responda a nuestras peticiones es hacer lo que le agrada a Él. Seamos, pues, creyentes entendidos y sabios que saben sembrar donde Dios desea. Dorcas había hecho numerosas obras de asistencia al prójimo y servicio abnegado. De ahí que las viudas pudieron mostrarle a Pedro una gran cantidad de túnicas y vestimentas que ella misma había confeccionado. Sus buenas obras no fueron algo esporádico o algo que había hecho solo un par de veces, sino que las hacía en forma constante, es decir, eran parte de su vida cotidiana. De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a hacer más por nuestro prójimo.
La directora de nuestro centro de oración, Bok Nim Lee, pasó gran parte de su vida de rodillas, orando por las almas y por el reino de Dios. Sus pies, especialmente el empeine, e incluso sus pantorrillas, se endurecieron debido a que estaba constantemente de rodillas. Además de practicar la caridad y las buenas obras, oraba por las almas para que Dios las ayudara a salir de sus dificultades. Cuando veía a alguien triste, lo aconsejaba y le ayudaba a resolver sus luchas. Una vida así es en verdad una vida bendecida. Debemos vivir una vida así, siempre sirviendo, amando y consolando a las almas y dándoles vida. Lo mismo debe aplicarse a las iglesias. Desde su fundación, esta iglesia ha venido orando por la evangelización mundial y ayudando a los más necesitados. Nuestro pastor lo sabía, por eso permanentemente apoyó este departamento de labor social o humanitaria de asistencia a los más necesitados. Cuando se fundó esta iglesia, apenas podíamos pagar el alquiler mensual. Aún así, ayudábamos a otras iglesias. Cuando otra denominación solicitaba ayuda financiera, ayudábamos de buena gana, sin ninguna reticencia. Al mismo tiempo, se proseguía con la evangelización de nuevas almas a través de la palabra y las manifestaciones del poder de Dios. También se brindó apoyo a los miembros que enfrentaban problemas financieros. A los 21 años, el primer departamento al que fui asignada como pastora fue el de asistencia o servicio social. En aquel tiempo proveíamos de arroz a la gente pobre. Al visitarlos, aparte del arroz y otros comestibles, también les llevábamos algo de dinero para solventar otros gastos básicos. Al llegar, el conductor descargaba el arroz y yo realizaba un breve servicio o culto familiar. Nuestro pastor siempre enfatizaba que no solo se debía entregar la ayuda material, también debíamos celebrar un servicio familiar para que la fe de esas nuevas almas creciera y fueran bendecidos. Esto lo hacíamos una vez al mes. La finalidad era que, eventualmente, ellos pudieran ser bendecidos y ya no siguieran dependiendo de la ayuda financiera de la iglesia, sino para que crecieran en fe y así llegaran a servir a otros. Por eso, hasta hoy la Iglesia se esfuerza por practicar esta forma de apoyo social a los más necesitados, porque sabemos que eso agrada a Dios. También debemos trabajar sin descanso para ser una iglesia centrada en Dios, es decir, teocéntrica y vivir una vida cristiana enfocada en el Señor. Continuaremos firmes haciendo estas obras de amor que agradan a Dios y en nuestro compromiso misionero. Por cierto, algo que debemos mencionar al practicar esta compasión en acción es que debemos escuchar la voz del Espíritu para llevarla a cabo. Dios dijo en 2 de Tesalonicenses, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, si alguien está físicamente sano y es capaz de mantenerse a sí mismo, pero se niega a trabajar, siendo perezoso y negligente, entonces no se le debe ayudar. Ayudar a estas personas, en vez de beneficiarlas, podría impedir que salgan de su estado de pereza por sus propios medios. Más bien, debemos animarlas a que se ganen la vida con su propio esfuerzo. También deberá ser cauteloso y no intervenir para librar de sus pruebas a quienes enfrentan dificultades por haber desafiado la voluntad de Dios. Intentar ayudar en esos casos podría causarle problemas. Nuestra labor es guiarlas para que reconozcan sus pecados y comiencen a vivir una vida cristiana íntegra. Cuando el profeta Jonás se negó a obedecer la voluntad de Dios y huyó en barco a Tarsis, los que estaban a bordo intentaron ayudarlo, pero esa no era la voluntad de Dios. Por eso hay que tener sabiduría al dar asistencia económica al prójimo. El resultado fue que toda la tripulación también se vio en graves aprietos. Por eso, al brindar ayuda financiera, la Iglesia debe priorizar a aquellos que se esfuerzan por superar sus dificultades con fe. Esto incluye a quienes no pueden valerse por sí mismos al haber sufrido un accidente, a los físicamente discapacitados, a los huérfanos, a las viudas y a los niños desamparados. Dorcas ayudó precisamente a esta clase de personas. Por eso las viudas testificaban con tanto amor sobre su labor.
Dorcas dio muchos y muy hermosos frutos de bondad y de amor. Hermanos, hay una lección adicional que podemos extraer del ejemplo de Dorcas, y es examinar en qué medida valora y corresponde la gracia que ha recibido de Dios o de otros. Tras la muerte de Dorcas, quienes habían sido bendecidos y favorecidos por ella se reunieron para expresar su gratitud y manifestaron abiertamente lo que sentían. Lamentablemente, en esta generación donde abunda el pecado y la maldad, hay quienes se limitan a expresar su gratitud apenas un par de veces, incluso a aquellos que los han ayudado en situaciones apremiantes, y piensan que con eso basta. Hermano, una vez que recibe un favor, jamás pierda ese sentimiento de gratitud hacia quien lo ayudó. La gratitud no es un acto único y temporal, sino un estado del corazón. Nuestro pastor lo hizo así. Incluso después de años, expresaba regularmente su agradecimiento al pastor a quien había servido antes de fundar esta iglesia. Al emular este tipo de corazón y de acciones, Dios también los bendecirá. Los animo a reflexionar sobre este punto. ¿En qué medida han sido agradecidos y han correspondido a los favores recibidos? Y si no lo han sido, arrepiéntanse de todo corazón. Aquí termino. Hacer el bien agrada a nuestro Dios. Como Dorcas practicó ese nivel de bondad hasta el día de su muerte, podemos afirmar que vivió conforme a la perfecta voluntad del Señor. Y el fruto de esa fidelidad fue que Dios la resucitó, demostrando lo complacido que se siente por estos hechos perfectos de bondad. En el capítulo 9 de Hechos leemos: pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Todos pueden atesorar buenas obras ante Dios, tal como lo hizo Dorcas. Estas buenas obras incluyen la caridad, la fidelidad, la evangelización y salvación de otras almas. Y, tal como hemos mencionado, las oraciones y ofrendas para construir el templo. Donde quiera que se encuentren, espero que siempre busquen oportunidades para hacer el bien y las pongan en práctica con diligencia, no para ser vistos por los demás ni por interés personal, sino para recibir el elogio de Dios al decirles: bien hecho, buen siervo fiel. Si se pregunta por qué Dios no lo ha bendecido hasta ahora, a pesar de que ha servido con dedicación en la iglesia, no se preocupe. Todo lo que ha hecho ha quedado registrado y guardado como tesoros en el cielo. Dios no se olvidará de sus hechos y actos de bondad ni de sus ofrendas. Dios no es deudor de nadie. Él lo sabe todo y lo recuerda todo. Cuando llegue el momento, Dios lo recompensará aquí en la tierra. Pero si no fuera así, tenga la plena certeza de que su recompensa le será entregada como galardón en los cielos. Oro en el nombre del Señor para que sus buenas obras se manifiesten y así guíen a muchas almas al camino de la salvación eterna. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel
y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.